Hola, hola, buenas noches. Qué bendición volver a poder compartir con ustedes la palabra del Señor, la bendita, gloriosa y poderosa palabra del Señor. Agradeciendo al pastor Randall Cascante Salas por la oportunidad que me dio de compartir este seminario de 10 lecciones para un discipulado, para un ministerio y liderazgo eficaz. Hoy llegamos a la última enseñanza de este seminario, esperando que la semilla haya quedado plantada, haya quedado cimentada y que dé mucho fruto. Y qué lindo cumplir las metas, qué lindo llegar a la meta. Ahí hay un galardón, ahí hay una corona, hay un premio. Y eso se trata la vida espiritual, de llegar con la carrera que tenemos, llegar a la meta, al galardón que Dios ha preparado para cada uno de nosotros. Porque cada día conocemos más de Dios, y al conocer más de Dios tenemos más responsabilidad. Al tener el saber que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado, entonces tenemos que esforzarnos más por hacer las cosas para que agraden al Señor. Así que buenas noches, bienvenidos a todos, un abrazo fuerte, fraternal, y un agradecimiento rotundo, total, a todas las personas que han seguido 9, 8, 7 lecciones, y los que no las han seguido, pues ahí están en Facebook, en la página, algunas en la página de Inconmovibles y otras en la página de la Fraternidad Cristiana Santa Fe, y todas están también en YouTube, desde la número 1 hasta esta número 10, que se va a poder estar subiendo un día de estos, ya para que quede completo el seminario. Vamos a poner esto en manos de Dios, y contentos de haber coronado este seminario, que por medio de este método virtual Dios nos ha permitido llegar a los corazones, a los oídos, a los ojos de las personas, porque no solamente a veces se oye, sino también se ve. Y gracias al Señor, que vamos a continuar adelante definitivamente, porque uno nunca deja de aprender. Yo solo sé que no sé nada, y que, como decía Pablo, no que lo sepa todo, no que lo haya alcanzado, sino que prosigo a la meta, al supremo llamamiento en Cristo, en Dios. Padre, te doy las gracias, la honra, la gloria y la alabanza a ti. Bendigo a cada discípulo tuyo, Señor, a cada líder, a cada siervo, a cada persona que tiene ese llamado de parte tuya, para que sigamos adelante glorificando, exaltando y bendiciendo tu nombre, que está por encima de todo nombre. Ponemos en tus manos, Señor, nuestra mente, nuestro corazón, nuestros oídos, nuestros ojos, nuestras manos y todo nuestro entorno, para que no haya distracciones, podamos concentrarnos en este tema tan importantísimo de este cierre, que tiene que ver mi relación personal con Dios. Es muy importante este tema esta noche, porque tiene que ver con mi persona, tiene que ver conmigo, con mis actitudes, de cómo tiene que ser la relación de un hijo de Dios, de un siervo de Dios, de un llamado de Dios, de alguien que tiene encomendado llevar el mensaje de Dios, servir a Dios, llevar el incienso, la ofrenda fragante delante de Dios, y por supuesto delante de todos los ojos humanos, porque dice la palabra en Hebreos que tenemos una gran nube de testigos que están ahí mirando nuestra obra y conociendo los frutos. Entonces, el tema de hoy, la relación personal del líder, del servidor, del siervo, del pastor, del obispo, como ya hemos ido nombrando todos estos nombres, con el Señor. Entonces, el versículo, para que usted lo memorice, para que usted lo atesore, lo guarde, está en el Salmo 25. Salmo 25, versículo 14. Bueno, y si usted está siguiéndonos en Facebook, dele me gusta, dele compartir, para que mucha gente pueda alcanzar, escuchar la palabra del Señor. Bendecimos a todos los que están conectados. No tengo en este momento la tecnología para mirar quiénes están, pero un abrazo para todos, y oro para que Dios les dé sabiduría, entendimiento y revelación de la palabra. Y el Salmo 25, 14 dice la comunión. La comunión es una palabra muy sencilla que quiere decir común unión. Comunión quiere decir común unión entre dos personas. Y eso es lo que está diciendo David, la común
unión, la común unidad entre dos personas debe ser íntima, debe ser de amigo, debe ser transparente, debe ser irreprensible, porque está hablando de la comunión no íntima con una persona, sino con Dios. Por eso David dice, la comunión íntima de Jehová es con los que le temen. Y sabemos que el temor a Dios o de Dios es el principio de la sabiduría. Dice Proverbios 1:7. Si nosotros somos sabios, vamos a andar en el temor de Dios. ¿Qué es el temor de Dios? Bueno, aborrecer lo que Dios aborrece. Dios aborrece la mentira, el pecado, toda clase de pecado. Y entonces yo, para poder tener intimidad con Dios, que es santo, 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 yo tengo que aborrecer lo mismo que Él aborrece. Y entonces voy a tener una comunión, una común unión en su pensamiento, en su actuar, en su ser. Así tiene que ser el creyente. Entonces, el principio de la comunión tiene que ver con la sabiduría que nos lleva a producir el temor a Jehová. Y a ellos, dice, a esos que están cerca, a esos que se allegan a Él, a esos que podemos entrar confiadamente cuando querramos al trono de la gracia, a ellos va a hacer conocer su pacto. ¿Qué es el pacto del Señor? Bueno, su palabra, su pan espiritual, la revelación, porque dice la palabra que no hará nada el Señor en la tierra sin haberlo primero comunicado a sus santos, los profetas. Por eso cuando Él vino a destruir a Sodoma y Gomorra, ¿qué quiere decir? Que había alguien ahí llamado Abraham que tiene una comunión íntima con el Señor. Y el Señor viene en persona y viene y habla con Abraham y le dice el plan que va a hacer para destruir. Y entonces Abraham trata de interceder, trata de decirle, mira, si hubieran 50 justos, si hubieran 30, si hubieran 40. Y resulta que no había solamente uno, Job, Lot. Era el único. Y vino la destrucción. Pero siempre antes de que Dios haga algo va a comunicarse. Por eso aquí está hablando de que a ellos hará conocer su pacto. Entonces, ahí conocemos que Proverbios 1:7 dice que el principio, el comienzo, el inicio, donde nace la sabiduría es en el temor de Jehová. ¿Cuál es el propósito de esta clase? Bueno, que aprendamos. Cada quien que está queriendo prepararse para servir al Señor, que aprendamos cómo se hace para tener una relación íntima con Dios. ¿Cuáles son los pasos que tengo que dar? ¿Cuál es la base espiritual, según la palabra, para poder yo apuntar y empezar a buscar esa base, esa palabra, esa dirección, esos estatutos, esas normas, ese canon, esas reglas, para poder hacer la voluntad? ¿Por qué? Porque tenemos que buscar la excelencia. A Dios se le sirve con excelencia, no se le da ni lo medio ni lo bajo, lo excelente, lo primero, lo primordial es para el Señor. Y entonces eso nos lleva a alimentar una excelente relación con Dios apegada a el temor de Jehová. Entonces por eso hombres como David, hablamos del pecado de David con Betsabé, que mató a Urías y todo esto, pero hubo un arrepentimiento genuino. Todos pecamos, todos fallamos, pero lo que a Dios le gusta es un corazón sincero, que se abra delante de Él, porque el que confiesa sus pecados y se aparta, alcanzará la misericordia de Dios. Y David lo hizo de esa manera. Cuando Natán lo confrontó, David se arrepintió totalmente. Y ahora dice Dios, ese hombre tiene un corazón como el que yo quiero, corazón como el mío, corazón dispuesto para mí, para toda buena obra. Pero tiene que haber un antes y un después. Por eso en el Salmo 27 que escribe David en el versículo 4, él tiene una demanda para sí mismo y una demanda que le pide a Dios. Le dice una cosa. ¿Cuántas cosas? Una cosa he demandado a Jehová. No hace falta tener 20 cosas, llenarnos de peticiones y cosas, demandas para nuestra propia alma y nuestro propio ministerio y nuestro propio yo. Solamente basta una cosa. Como decía Pablo, una cosa hago, prosigo a la meta. Y David está diciendo aquí, yo demando a Dios una sola cosa. Y esta voy a buscar. En esta me voy a empeñar. En esta voy a meter todo lo que soy. ¿Y cuál es la demanda? Que esté yo en la casa de Jehová. Ahora, ¿cuánto queremos estar? ¿Domingos, miércoles, jueves?
No, David dice que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida. O sea, ya probó el pecado, ya probó la debilidad, ya probó lo que mata, porque el pecado tiene el poder de matar. Y mata la comunión con Dios, mata la relación con Dios, mata la intimidad con Dios. Y ahora que es perdonado, dice David, yo demando para mi alma, para mí, para mi cuerpo, una cosa, que esté todos los días en la casa de Jehová. Todos los días de mi vida. No sé cuántos años voy a vivir, pero quiero estar todos los días de mi vida para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Bueno, precioso esta demanda. Ojalá la pudiéramos hacer nosotros, cada uno de nosotros, ponernos metas y demandarnos cambios en nuestra actitud, en nuestro servicio, en nuestras congregaciones, en nuestro compromiso, hacer más cosas con esfuerzo, con valentía. Y aunque a veces el llenarnos de cosas no significa que somos espirituales, lo vamos a ver un poquito más adelante para explicarlo bien, pero definitivamente a veces el activismo dentro de los diferentes ministerios en la iglesia nos lleva a pensar que tenemos una relación estrecha con Dios. Y eso es un falso, eso es mentira. El activismo no tiene nada que ver con nuestro acercamiento, con nuestra intimidad con Dios. Eso es lo que pensamos. Ese fulano está pegado a Dios porque pasa mañana, tarde y noche y sirve aquí, sirve allá y sirve en el otro lado. Ese está ungidito, está pegado al Señor. Pero, sin embargo, el activismo no es sinónimo de espiritualidad. Definitivamente. Perdóneme que le baje una rayita a lo que habíamos pensado nosotros, que estar involucrado en cultos que si tienen que ser hora y media, decimos duró 5 horas y creemos que ahí estuvo la gloria, la presencia de Dios. No, definitivamente no. En el activismo no está la espiritualidad, definitivamente, porque un líder puede estar muy involucrado en uno y en otro ministerio, pero eso no indica que tiene una relación personal con Dios. No indica que eso esté bien relacionado con Dios, que esté bien su relación. Puede haber mucho que esté dando, mucho que esté haciendo, pero no tiene que ver en que esté ahí íntimamente ligado al Señor. ¿Por qué? Porque a veces tenemos que ver cuáles son las prioridades, cuál es lo primero. Todos nosotros que queremos servir a Dios tenemos que entonces determinar prioridades en nuestra vida. ¿Y por qué? Porque queremos ser verdaderos líderes. Queremos de verdad agradar a Dios. Queremos de verdad hacer las cosas correctas. Entonces, el liderazgo verdadero. Yo quiero que me escuche esto. El liderazgo verdadero depende de la clase de vida que tenemos con Dios. No hay otra cosa. No es el activismo. El verdadero liderazgo depende de la estrechez de vida que tenga yo con Dios. Tenemos que tener necesidad profunda. Una necesidad profunda de anhelar los atrios, de anhelar la casa, de anhelar la presencia, de anhelar la gloria de Dios. Demandar una cosa y esa buscar, que estemos todos los días en la presencia del Señor. Y muy fácil, el Señor lo dice, en una reunión que tuvo en la casa de Lázaro. Él llega a la casa de Lázaro y ahí está María, está Marta, están en banquete, están comiendo. Y de pronto Marta llega a servir, a afanarse, a hacer las tortillitas con queso, a hacer el cafecito, a hacer las empanaditas, el pancito, afanada. Y ella dice, preocupada, dice, mira a mi hermana, ¿por qué no me ayuda a servir? ¿Por qué no me ayuda a atenderlos? ¿Por qué no me ayuda a hacer las cosas? Porque María había escogido algo. Había roto un frasco de perfume de alabastro que tiene un valor incalculable en estos tiempos y empezó a ungir los pies de Jesús. Empezó a perfumar aquel ambiente y ella viene a reclamar. ¿A quién le reclama? Jesús. Y Jesús le dice, Marta, 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 Marta.
Afanada y turbada estás con muchas cosas. ¿Con cuántas cosas estaba turbada Marta? Con muchas. Por eso el activismo no es sinónimo de espiritualidad. Marta estaba afanada en muchas cosas. Eso está en Lucas 10:41. Y el verso 42 dice, pero solo una cosa es necesaria. ¡Pum! Le deja claro la visión espiritual a Marta. Y le dice, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. ¿Qué hizo María? Escoger una sola cosa. Estar entonces ligada a Jesús. Estar ahí adorando, estar ahí aprovechando el tiempo. Entonces, lo que está diciendo Jesús a Marta es que tienes que tener prioridades claras. Hay un momento de preparar, hay un momento de hacer las cosas, de servir, pero hay otro momento de dedicarse al Señor. ¿Y quién escogió la mejor parte entre las dos mujeres? María. María, ¿cuál fue la mejor parte? Estar con Jesús. Estar con Jesús. Entonces, a veces el afán, la ansiedad, las preocupaciones, las cosas que tenemos que cumplir, nos pueden privar de lo mejor. Marta olvidó algo importantísimo. Marta olvidó el privilegio de tener a Jesús en su propia casa. Imagínense, no era tan importante ella el Salvador, ni la salvación, ni sentarse ahí a escucharlo. Para ella más importante era servir. El activismo pudo haber dejado. Jesús pudo haber comido o no comido. Pero ella pudo haber escogido la mejor parte como María. Ella escogió como prioridad el derecho de servir. Pero no tuvo en cuenta. Pero el que está en mi casa, Jesús, es el Salvador, es el Cordero de Dios. Es el maestro de Galilea, el que sana enfermos, echa fuera demonios, el que liberta cautivos, el que da vista a los ciegos, el que perdona pecados. Ella no tuvo en la mente ese concepto de prioridad. Ahora nosotros, hermanos, nosotros tenemos algo mayor que María. Tenemos a Jesús en nuestros corazones. Él no está en nuestra casa, Él está dentro de nuestros corazones, en la mente. Y el Espíritu de Dios habita en nosotros, que somos templos vivos del Espíritu Santo. Entonces, ¿cómo vamos a tener otras cosas de primero que tener ese conocimiento y esa relación íntima con Jesús, con el Espíritu Santo y con el Padre Celestial? Porque Pablo le dice a la iglesia de Corinto, yo les tengo que decir una cosa, el que se une a una ramera, un espíritu es con ella, un cuerpo es con ella. Pero el que se une a Cristo es un espíritu con Él. Y tenemos que decidir si queremos el pecado y el mundo, unirnos a Él, o queremos las cosas celestiales. Queremos unirnos a Cristo. Por eso Jesús sigue enseñando como maestro, ministerio de enseñanza. Y en Mateo 6:33 le dice a todos los seguidores, les voy a dar un secreto. Busquen, anhelen, deseen primeramente el reino de Dios y su justicia. ¿Qué es la prioridad para Jesús? ¿Qué es lo primero? Buscar el reino de Dios y su justicia. No busquemos las añadiduras, porque en eso nos entretenemos tanto que dejamos al Señor que nos va a proveer las añadiduras. Él dice, cuando buscamos primeramente el reino de Dios y su justicia, Él añadirá todas las cosas que necesitemos. Pero a veces lo hacemos al contrario, lo hacemos al revés. Andamos preocupados, afanados por aquí, por allá, ver dónde conseguimos esto, lo otro, qué hacemos y cómo lo hacemos. Y nos olvidamos de buscar al que tiene el poder para revelar las cosas, el que tiene poder para proveer, el que tiene poder para estar con nosotros, el que está dentro de nosotros. Entonces es la invitación hoy, que estamos aprendiendo cómo yo debo tener una relación con Dios. La invitación de inclinar nuestro corazón primeramente a lo espiritual, porque el corazón se vuelca a la derecha o a la izquierda. A veces no sigue derecho. Y tenemos que inclinarlo primeramente a lo celestial. María lo inclinó. ¿Hacia dónde lo inclinó? A la buena parte.
a la mejor parte. Y nosotros tenemos la capacidad de elegir qué hacemos. A veces no sabemos, pero hoy estamos aprendiendo. Hoy el Señor nos está revelando qué tenemos que hacer. Y David dice, Salmo 34, verso 4, 37, perdón, Salmo 37, verso 4, deleítate, gózate. No es algo tedioso, no es algo cansado, no es algo que nadie quiera hacer porque es un trabajo horrible. No, es un deleite estar en la presencia de Jehová. Por eso Él lo dice a la gente. Hermanos, pueblo, deleítense. ¿En quién? En Jehová. Cada uno, a sí mismo, cada uno, deleítese en Jehová. Y Él te concederá las peticiones de tu corazón. A veces queremos las peticiones, pero andamos de lejos. A veces queremos las peticiones, andamos de largo. Entonces, no nos estamos deleitando. Mira el reloj, ya pasaron media hora, ya mucho tiempo y no veo respuesta. ¿Por qué? Porque no estamos acostumbrados a derramar el perfume para perfumar ese cuerpo de Cristo. Ese cuerpo glorioso como María lo hizo, enjugando esos pies con el perfume. Para ella era un deleite gastar tiempo y dinero. Gastar tiempo porque podía haber escogido estar sirviendo, y dinero porque era algo caro. Y nosotros tenemos que darle al Señor lo mejor de nuestro tiempo y lo mejor de nuestra alabanza, lo mejor de nuestro corazón, para poder entonces deleitarnos. Entonces, ¿cuál es la ecuación matemática? La ecuación matemática es: mi relación con Dios es primero y después mi ministerio. Así es como funciona el asunto. O sea, primero soy hijo y después soy ministro. Y olvidamos a veces que somos hijos y nunca estamos con el Padre, y vamos a servir y servir y servir. Por eso nos agotamos, nos cansamos, nos estresamos y hasta una enfermedad nos puede dar por estar afanados, trabajados, cargados, y no buscamos al Señor. Somos hijos. Y como hijos tenemos derechos de paternidad, derechos de estar en la casa del Señor. O sea, mi posición como hijo es primero. Mi posición hacia mi relación con Dios es primero, y después el llamamiento. Después el ministerio. Eso va ocupando el segundo lugar. Entonces yo quiero poner fundamento, poner la base sólida del fundamento. Y está en el Salmo 127. Ya ustedes se lo saben, porque muchos son muy adelantados ya en la materia de la palabra del Señor. ¿Qué dice el Salmo 127? Si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los que edifican. De nada vale. Dice ahí, si Jehová no guarda la ciudad, en vano vela la guardia. Por lo demás es que no levantemos de madrugada y hagamos activismo y vayamos tarde a reposar todo el día, de allá para acá y de aquí para allá, y comamos pan de dolores. Pues a su amado dará Dios el sueño. Quiere decir que entonces está diciendo David, si Dios no es el que edifica mi vida, mi ministerio, nadie lo puede edificar. Esto que estamos hablando es edificativo porque la palabra construye, la palabra edifica, la palabra corta, la palabra circuncida, porque es la palabra de Dios, tiene poder y autoridad. Pero más allá de la palabra está la comunión, la intimidad con Dios. Es primero, después viene el alimento, como dice Jesús en una parábola. La palabra es el pan de los hijos, que tenemos que comer, tenemos que desayunar, almorzar. Y entonces el fundamento es la base para nuestros ministerios. Acuérdese de qué pasó con la iglesia de Éfeso. Han leído Apocalipsis, ¿verdad? Capítulo 2, versículo 1. La iglesia de Éfeso, algo le pasó. Estaba llena de actividades, pero perdió algo: el primer amor. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Y no nos damos cuenta, porque estamos tan afanados que Marta estaba con el primer amor ahí. En la sala de su casa estaba el primer amor.
Y ella estaba tan afanada que no se dio cuenta. En cambio, María no tenía afanes, sino que sabía que ahí estaba el primer amor. Jesús, el Hijo de Dios, el que nos ama con amor eterno. Y por eso el Señor manda mensaje a todas las iglesias de Asia, empezando por la iglesia de Éfeso. Y le escribe al ángel, le escribe al pastor de la iglesia y le dice: el que tenga oídos, que oiga. Porque el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los candeleros de oro, dice esto. Es una profecía de parte de Jesús, directamente. Yo conozco tus obras. Claro que hacían obras para allá y para acá, incansables. Yo conozco tu arduo trabajo y paciencia. Lo han hecho con paciencia, lo han hecho con esfuerzo, con esmero, y que no puedes soportar a los malos. Y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los han hallado mentirosos. Había discernimiento en la iglesia de Éfeso. Y habían sufrido, habían tenido paciencia, habían trabajado arduamente por amor a mi nombre y no habían desmayado. Tanta obra que habían hecho, pero en el versículo 4, Dios les da un mensaje que es un balde de agua fría. Es un baldazo de agua congelada a 10 grados, 8 grados esa agua. Un baldazo de agua fría que les dice: pero tengo contra ti, iglesia de Éfeso, que has dejado tu primer amor. Wow. Entonces, ¿de qué se trata el servicio? Primeramente, buscar a Dios, su reino, su justicia. Y después hacer las obras que el Espíritu de Dios nos diga que hagamos, direccionados por el Espíritu Santo. Porque ya hemos recibido a Cristo. Está en nuestro corazón, como lo dije, y el Espíritu Santo muere en nosotros. Ya hemos sido salvados. Hemos dicho: Señor, perdóname, te recibo como mi Señor, como mi Salvador personal. Ya estoy involucrado en un ministerio en la iglesia. Ya estoy sirviendo, asisto regularmente a la casa del Señor, me congrego. Pero eso no significa que Dios esté ocupando el primer lugar en mi vida. Quiero que me entienda que eso no indica que usted sirva, que usted predique, que usted aconseje, haga la obra. No significa que Dios esté ocupando el primer lugar en su vida. Aún el estar sirviendo comprometido no garantiza que seamos hijos de Dios. Aún sirviendo y comprometidos no significa que seamos hijos de Dios. Oiga esto, hermano. Y esto es serio, claro. Es serio porque, ¿cómo se le ocurre al pastor? Si estoy sirviendo hace años ahí, ¿cómo no va a ser hijo de Dios? Pues déjeme darle una palabra. Mateo, capítulo 7, verso 22. Mateo 7, 22. Llega el juicio. Llega el final de todas las cosas. Y hay que presentarnos ante el juez, que es Jesús. Y uno a uno tendrá que pasar delante del Señor. Y dice la palabra, Mateo 7, 22. Muchos, ¿cuántos? Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿En tu nombre echamos fuera demonios? ¿En tu nombre hicimos muchos milagros? ¿Cuántos milagros? Muchos. ¿En el nombre de quién? En el nombre de Jesús. Y el versículo 23 de Mateo 7 dice: entonces yo, Jesús, el que sabe todas las cosas, les declararé. 2 puntos. Nunca os conocí. Wow. Quiere decir que no hay certeza de que yo pueda estar sirviendo y predicando y haciendo la obra y que no sea hijo de Dios. Porque si no soy hijo, soy un bastardo, soy un desconocido. Él no me conoce, pero hice la obra. ¿Cómo es el asunto? Y Jesús dice: no os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Porque no puede ser que uno esté comprometido con el Señor, que Él esté dentro de mí, el Espíritu Santo, y que uno haga maldades, haga cosas que no convienen
a frutos de alguien que está dignamente arrepentido. Y esta gente lo hacía así. Y déjeme darle un ejemplo. Hechos capítulo 19, versículo 11, dice que algunos judíos eran exorcistas ambulantes. Andaban por la calle viendo quién tenía un demonio para echárselo fuera. Intentaron ellos invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo: os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. ¿Cómo era que exorcizaban? Hacían un conjuro, una oración, una declaración sobre aquel que estaba poseído, que estaba endemoniado, y usaban el nombre del Señor del que predicaba Pablo. Entonces, y había un sacerdote llamado Exeba, que tenía 7 varones, y todos eran exorcistas. Imagínense qué grupo de muchachones, 7 exorcistas ambulantes, hijos del sacerdote Exeba, que era un judío jefe de los sacerdotes que hacían esto. Eran principales los muchachos, estaban congregándose en la sinagoga. Pero cuando llegaron a ese hombre endemoniado, diciéndole: os conjuramos en el nombre de Jesús, el que predica Pablo. Dice el verso 14 de Hechos 19, pero respondiendo el espíritu malo, dijo: a Jesús conozco. Yo estaba en el cielo. Ese espíritu malo es un demonio, es un ángel caído. Él conoció al verbo allá en el cielo. Y dice: entonces yo conozco a Jesús. Yo conozco a Jesús y sé quién es Pablo. Aleluya. Sé quién es Pablo. Pero vosotros, ¿quiénes sois? Pregunta el demonio. Pregunta el espíritu inmundo. ¿Ustedes quiénes son, muchachos? Y el versículo 16. Y el hombre en quien estaba el espíritu malo, saltando sobre ellos y dominándolos, pudo más que aquellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. ¿Qué le parece de la ecuación? ¿Qué le parece esta matemática de que aún al estar sirviendo no garantiza que seamos hijos de Dios? Puede ser que sean como estos hijos de tal Exeba, que de oídas habían oído que en el nombre de Jesús echan fuera demonios, pero no son hijos de Dios. Tenemos que entonces centralizarnos. ¿Cómo tenemos que, de verdad, si tenemos hambre por Dios, deseo por Dios, realmente es que somos hijos, queremos estar en casa, queremos estar ahí unidos con el Señor, en un solo espíritu? Entonces la rutina de nuestro cristianismo nos hace creer que todo está bien. Nos hace entender, todo está bien, todo marcha bien. Cuando hay rutina, hay demasiadas cosas que hacer. Pero cuando Dios se dirige a la iglesia de Éfeso, sabemos qué es lo que sabe Dios. Por ejemplo, Dios les dice: conozco tus obras, tu arduo trabajo y tu paciencia. ¿Qué significa? Que todos nosotros estamos desnudos delante de Dios. Que Él lo sabe todo. Que Él desde el cielo está mirando y le dice al pastor de la iglesia de Éfeso: mire, yo conozco tus obras, tu arduo trabajo, la paciencia, porque Él conoce todo. Nada se le puede ocultar a Dios. Él sabe que ellos tenían discernimiento entre los que dicen ser apóstoles y no lo son. Había cierta madurez en el conocimiento de la palabra. Que habían sufrido, no habían desmayado por amor de su nombre. O sea, que era gente perseverante. Pero tengo contra ti que has perdido tu primer amor. ¿Cuál era la razón de la iglesia de Éfeso? Dios no era el centro. Dios no era el primero en la vida de cada uno de los creyentes de esta iglesia. No era el número 1. ¿Qué era lo que hacía la iglesia? Activismo y rutina que se llega a convertir en una religiosidad donde no se mueve el Espíritu de Dios.
donde no está la revelación de la palabra, no está la presencia de aquel que debe estar cuando estamos alabando al Señor, porque Él habita en medio de la alabanza verdadera de su pueblo. El activismo no es lo mismo que espiritualidad. No, esa ecuación no funciona. 1 más 1, 2, pero activismo no es igual a espiritualidad. Entonces, el activismo no es una relación íntima con Dios. Cuidado. Cuidado, porque a veces el activismo nos lleva a un enfriamiento espiritual que puede ser engañoso e imperceptible. Me engaña creyendo que al estar en tanta cosa, ocupado en tanta cosa, que vengo con la maleta de un viaje y ya mi esposa me tiene la otra maleta lista porque voy en el otro vuelo para afuera. Eso es activismo. Pero ¿qué tiempo tendré yo para estar como María a los pies de Jesús? Entonces, ¿qué tengo que hacer? Vamos avanzando. ¿Qué tengo que hacer? El punto número 2, acercamiento. Acercamiento a Dios. El apóstol Santiago lo pone así en el capítulo 4, versículo 8. Dice, acérquense a Dios. Acérquense a Dios. ¿Y qué hace Dios cuando nos acercamos? Él se acerca a nosotros. Porque yo decido acercarme. Yo necesito acercarme. Y Él se acercará a vosotros. Oiga, y después del punto, ¿cómo llama Santiago a los creyentes? Pecadores. Ajá. ¿Verdad que estamos fallando? ¿Por qué? Porque mucho activismo nos hace apartarnos y perdemos el primer amor, el fuego que debe estar ardiendo por la presencia de Dios. Esa demanda que dijo David, una cosa he demandado, y esa buscaré, que esté yo todos los días en la casa de Jehová para inquirir en su hermosura, para inquirir en su templo. Santiago dice, acérquense, acérquense. No se alejen y Él se acercará a vosotros. Y después del punto que aparece ahí en la palabra en Santiago, versículo 8, dice, pecadores, limpien las manos, y los de doble ánimo, purifiquen vuestros corazones. Entonces, constantemente, la palabra exhortativa nos exhorta a acercarnos a Dios. En todo momento nos invita a acercarnos a Dios, para que tengamos una relación estrecha con Él, para mantener ardiendo la llama del primer amor. Siempre escuchamos a predicadores decir, ¿cuántos conocen una hoguera? Bueno, tiene 25 leñitos ahí encendidos. Saque uno y lo ponga afuera. ¿Qué pasó con ese leñito? Se apagó. Se puso negro. Se extinguió. Eso es lo que tenemos que hacer, congregarnos. Eso tenemos que hacer, estar juntos, sirviendo y buscando la presencia del Señor. Entonces, ¿de qué manera? Déjeme aconsejarle de qué manera podemos acercarnos a Dios. ¿De qué manera puedo pasar más tiempo con Él? Voy a darle varios puntos. El número 1, aparta tiempo para orar. Aparta tiempo para orar. No deje que los afanes, no deje que las cosas que tienes que hacer te roben la bendición de hablar con Dios. Si la invitación de Jesús es, venid a mí todos los trabajados y cargados. ¿A quién vamos entonces? A Él. Él tiene poder para quitar las cargas, los yugos, las cadenas, abrir las puertas de las prisiones, quitar los celos, la contienda, los pleitos, las disensiones, quitar el luto, la tristeza y darnos un manto de óleo, manto de alegría. Quiten los afanes, echémoslos delante del Señor, porque ellos nos roban la bendición de poder decir, yo tengo planes, quiero compartirlos contigo, papá. Aunque lo normal sería, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Pero a veces también tenemos planes y queremos decírselos al Señor, ¿por qué no? Pero ¿cuándo se los decimos si estamos ocupados en los planes? Ya cuando los hicimos, me salió mal, qué raro eso. Pero no me consultó, no me dijo nada y no funcionó, por supuesto. Entonces, mis ideas, recuerda que los pensamientos de Dios son mejores que nuestros pensamientos. ¿Estamos de acuerdo? Queremos que nuestras ideas son buenas, pero mejores son las ideas de Dios, los pensamientos de Dios. Eso lo dice Jeremías 29:11. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros. Ya Él sabe lo que piensa. El asunto es que Dios piensa en nosotros, pero no por nosotros.
Él me da las cosas para que yo las haga, pero yo tengo que ver cómo las hago de acuerdo a la voluntad de Dios, porque si pienso hacerlas diferente, ya me salí del propósito. Entonces Dios piensa en nosotros, pero no por nosotros. Entonces, Él dice, yo tengo pensamientos de paz. Tengo pensamientos buenos, no de mal. Tengo pensamientos para daros el fin que esperáis. Ahora, para aclarar más este versículo, le voy a leer la paráfrasis de Jeremías 29:11. Dice el Señor, porque yo sé los planes. Amén. ¿Qué tiene Dios? Planes con cada uno de nosotros. Yo sé los planes que tengo para ustedes, declara el Señor. Planes de bienestar, no de calamidad, para daros un futuro y una esperanza. Mire qué lindo, cuando acercamos a Dios nos damos cuenta de lo que Él tiene planeado para nosotros. Porque somos muy inteligentes, claro. Dios nos dio mucha inteligencia y queremos hacer las cosas, pero sin la firma del Espíritu de Dios. Y el Espíritu de Dios ha sido puesto para guiarnos a toda verdad y a todo bien. Entonces, ¿cómo me acerco a Dios? Bueno, aparta tiempo para orar, porque Él tiene pensamientos excelentes para ti, para darte el fin que Él espera. Número 2, aliméntate diariamente con la palabra de Dios. Diariamente, no solo de pan vivirá el hombre. Eso lo dijo Jesús y aparece en el Antiguo Testamento. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Por eso el apóstol Pedro, cuando le enseña a los recién convertidos, le dice, deseen, anhelen, como niños recién nacidos, la leche espiritual no adulterada. O sea, que la palabra es leche espiritual para el recién nacido, y que le va dando los nutrientes para que vaya creciendo. Pero ojo, puede haber siervos que adulteren la palabra. Y la palabra adulterada, la leche adulterada, ya no hace nada en el cuerpo, ya no alimenta, ya no tiene calcio, ya no tiene los ingredientes para darnos crecimiento. Y la gente se queda enana cuando la palabra es tocada por el ser humano. Cuando los pensamientos de Dios se involucra el pensamiento humano. Cuando decimos así dice el Señor y le agregamos más cosas de las que Dios dijo que había dicho, ya se adulteró la palabra. Porque la leche pura es la que sale del ubre, de la vaca, pero en el momento que le cae una gota de agua ya no es leche completa. Ya tiene un 1% de un líquido que no le pertenece y la palabra no puede ser adulterada. Nadie le puede quitar o agregar algo a la palabra del Señor porque si no la adultera. Y por eso Pedro dice, desean como niños recién nacidos la leche espiritual. Eso lo encuentra en 1 Pedro 2:2. Porque por la leche espiritual, por la palabra de Dios, crecemos para salvación. Interesante lo que Dios habló con Josué. Después de que José tomó el cargo, Moisés murió. Josué le toca entrar a la tierra prometida. Y Dios viene y le habla y le dice, nunca, siervo, nunca se apartará de tu boca. Bueno, por la boca hablamos, pero por la boca comemos. Y Josué tenía que comer todos los días la palabra de Dios. Desayune, almuerce, coma, cene la palabra del Señor. Nunca se aparte de esta boca que sirve para hablar, sirve para bendecir, sirve para maldecir. Porque de la abundancia del corazón hablamos, pero también sirve para alimentarnos. Y ese alimento espiritual llamado palabra de Dios, Dios le dice, nunca se deje de comer la palabra espiritual. Más bien, deleítate en la palabra, deleítate en la ley de Jehová de día y de noche. Porque si lo haces, harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Es que hay fortaleza en la palabra, hay verdad en la palabra, hay libertad en la palabra, hay vida en la palabra. Hay exhortación, hay consolación, hay edificación en la palabra. Hay sabiduría. Y por eso aparece en Josué capítulo 1, versículo 8. De día y de noche, medita en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Queremos las promesas de Dios, pero no queremos el esfuerzo. No queremos el ser hacedores de la palabra de Dios.
Porque Santiago decía, muchos son oidores, demasiada gente está oyendo, pero pocos hacen lo que la palabra dice. Pocos siguen el consejo y viven conforme a lo que la ley dice. Qué lindo es orar. ¿Qué pasa en la oración? En la oración yo le abro mi corazón a Dios con sinceridad. Mi dolor, mi gozo, mis quejas, mis bendiciones, mis alabanzas. Yo le hablo a Dios y Él habla conmigo. Es un diálogo entre padre e hijo, hijo y padre. Pero en el estudio de la palabra, Dios nos habla. En la predicación Dios me habla. Ahora que estamos desarrollando este seminario, Dios nos está hablando. Me habla a mí, que soy el que estoy predicando la palabra, dando el seminario, me está hablando a mí. Y Él responde todas mis inquietudes. Y número 3, dedícale tiempo. Dedícale tiempo. Probablemente ya Él está con todos nosotros. Porque cuando oramos, dice el salmista, Jehová está cercano a todos los que le invocan, a los que le invocan de veras. Ya está en nosotros. Ya le invitamos a entrar a nuestra vida. Es parte de nosotros. Pero ¿qué ha pasado con el primer amor? ¿Cómo está el fuego? ¿Cómo está la llama? ¿Qué es el plan de Dios? ¿Cuáles son los pensamientos? Ser el primer lugar en nuestra vida para guiar nuestras decisiones. ¿Cuándo se pierde el primer amor? ¿Cuál es el test para probar cómo se va apagando el primer amor? Número 1, cuando se pierde el fervor por la obra de Cristo. Esto de la pandemia hizo que muchos perdieran el fervor por la obra de Cristo. Con mucho dolor tenemos que decir esto. Se pierde el primer amor cuando se pierde el fervor por la obra de Cristo. Gente que tenía ministerio y liderazgo prefirieron quedarse en casa. Y prefirieron, cuando se abrieron las iglesias, ya no volver. Se perdió el primer amor. Ese deseo de que el fuego se encendiera. Se pierde el celo evangelístico también. El celo misionero. Entonces estamos notando que ya no hay fuego. Cuando la oración se vuelve una costumbre rutinaria, sin pasión, sin fervor y sin fe. Ojo. Ojo el semáforo. Estaba en verde antes de la pandemia. Ahora pasó a amarillo y en muchos está en rojo. ¿Por qué? Porque el primer amor se ha dejado. Cuando la oración se vuelve una rutina, no hay pasión, no hay deseo. Es tedioso, es cansado. Me duermo. Cuando se pierde el gozo de leer la palabra de Dios. Cuando la Biblia se queda cerrada por mucho tiempo. Por falta de celo de escudriñar la palabra. Ahí estamos viendo señales. Cuando asistir a la iglesia se torna algo opcional y de menos importancia. Porque lo hago como una costumbre o porque una obligación, porque me están diciendo vaya. Cuando otros asuntos son prioridad antes que la comunión con Dios. Todas las cosas serán primero, pero lo de Dios es después. Eso indica que estamos apagando la llama del fuego, del avivamiento, de la presencia de Dios en nuestras vidas, a través de Cristo que vive en mí y a través del Espíritu de Dios. También cuando notamos que comenzamos a ver errores en todo, en todas las cosas, y empezamos a ser críticos de las vidas de los demás, donde lo que nos interesa es poner la mira en Jesucristo. Cada quien, Dios le juzgará, pero yo no soy juez para juzgar a nadie de lo que está haciendo. Entonces es importante que la rutina de nuestro cristianismo nos hace creer que todo está bien.
El activismo nos hace creer que todo está bien. Que entre más involucrados estemos en los ministerios, más espirituales somos. Que la base del éxito en la vida del líder cristiano está en su relación personal con Dios. Se nos olvida eso, que la base del éxito rotundo del líder es relación personal con Dios. Que Jesús, el Hijo de Dios, debe ocupar el primer lugar en nuestra vida siempre. Pero escoger lo mejor es una elección personal. Porque nosotros no somos robots. Somos gente que tenemos raciocinio, que tenemos corazón, que tenemos entendimiento, que tenemos inteligencia, que tenemos un corazón donde está el asiento de las decisiones y la voluntad. Entonces, podemos elegir. A veces nos quieren empujar y a veces no queremos. Pero la palabra es la que nos exhorta a hacerlo. Y ojalá que todos podamos elegir por el avivamiento. Déjeme contarle esto. La persona en la cual Pablo, el apóstol, estaba pensando en confiar el futuro de la iglesia era Timoteo, un hijo espiritual de Pablo. Pablo dice, ya yo estoy por terminar la carrera, ya el Señor me está esperando, ya termino la obra, ya corrí la carrera con paciencia. ¿A quién se la dejo? ¿A quién le encargo la obra? ¿A quién le encargo las ovejas? Y tiene a Timoteo. Pero, ¿qué encuentra Pablo en Timoteo? Encuentra timidez. Tenía 3 inconvenientes Timoteo para tomar la iglesia. Número 1, timidez. 1 Timoteo 1:8. Pablo dice, por tanto, no te avergüences de dar testimonio a nuestro Señor. Era tímido. Y le daba vergüenza presentar el evangelio. Estaba dentro de él, pero estaba apagadito. No había obra evangelística ni misionera. Ahora, Timoteo tenía un problema corporal, enfermedad. Era enfermo. Y ahí aparece en el capítulo 5, versículo 23, Pablo dice, ya no bebas agua. Ya no bebas agua, el agua te hace daño, está contaminada. Sino usa un poco de vino por causa de tu estómago y de tus frecuentes enfermedades. Entonces, era tímido y aparte de eso, enfermizo. Y número 3, no había alcanzado la madurez o la edad necesaria para ser reconocido como líder. Era joven. Era un jovencito. O sea, no había alternativa. ¿A quién le dejamos la iglesia? ¿A quién le dejamos esta responsabilidad de guiar al rebaño de Dios, alimentar al rebaño, defender al rebaño, pelear por el rebaño? Levantar vallado para que el diablo, representado como un lobo, no venga a destrozar el rebaño. La edad de Timoteo. 1 Timoteo 4:12, el apóstol le dice, no tengas en poco tu juventud. ¿Qué le importa a los demás la juventud tuya? Si no, sé ejemplo de los creyentes. En 5 cosas le dice Pablo, sé ejemplo de los creyentes en palabra, en conducta, en amor, en espíritu, en fe y en pureza. 6 cosas más bien. Sé ejemplo de los creyentes en palabra, en conducta, en amor, en espíritu, en fe y en pureza. Es que eso es la madurez espiritual, no importa la edad que yo tenga, Dios me puede usar. Y Pablo decía, este muchacho se me está apagando. Y entonces en el capítulo 1 de 2 Timoteo, capítulo 1, versículo 6, Pablo dice, ven acá, Timoteo, yo te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Pablo oró, puso la mano sobre Timoteo y le dio la unción del Espíritu Santo. Un fuego de Dios
Así como en el aposento alto, allá en el libro de Hechos, donde la iglesia fue confirmada por el Espíritu Santo, Pablo estaba ahora transfiriendo el poder del Espíritu Santo sobre Timoteo. Y se lo dio, lo recibió. Pero estaba, ¿cómo? Perdido del primer amor. Y Pablo dice, ven acá, yo te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Porque no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. Eso es lo que tenemos que hacer. Sigamos haciendo actividades, sigamos sirviendo, pero nunca olvidemos de dónde viene la fuerza, de dónde viene la revelación, de dónde viene lo que nos nutre y lo que mantiene la llama y el fuego encendido, la comunión íntima con Dios. A ellos hará saber sus secretos. Y esta lección que hoy he compartido, así se llama el título que les compartí, se llama, para que lo anote ahí y lo tenga, las prioridades de una relación personal de líder con Dios. Porque la comunión íntima de Jehová es con los que le temen, y a ellos hará conocer su pacto. Qué bendición que me hayan permitido. Ministerio Inconmovibles, Pastor Randall, y a todos los hermanos que han seguido esta enseñanza. Hoy terminamos con la lección 10 de este seminario, Discipulado para un Ministerio y Liderazgo Eficaz. Amado Dios, te doy la gracia, la honra y la gloria y la alabanza por haber permitido usar este siervo, Padre, para la enseñanza. Espero que esa semilla quedó sembrada, quedó plantada, cimentada en los corazones y que va a producir mucho fruto. Para que cada persona que lo oiga, para que cada persona que lo ve, que cada persona que lo analiza, que lo entienda, que el Señor le dé revelación y podamos cambiar lo que hay que cambiar. Volver al primer amor. Que así como la iglesia de Éfeso estaba tan llena de actividades, pero habían dejado el primer amor, vino el Señor que todo lo sabe y todo lo conoce a traerles una exhortación. Hoy, ¿cuántos estaremos igual? Que necesitamos recibir esta exhortación, porque es por amor lo que Dios quiere hacer con cada uno, restaurar ese primer amor del primer nacimiento, del primer perdón de pecados que Dios nos hizo, de la limpieza del corazón, de la renovación del corazón, que sentimos algo maravilloso. Y a veces después la religión nos hace encubrir ese fuego. Pero hoy, así como Pablo exhortó a Timoteo, así yo exhorto a cada uno de nosotros y a mí mismo para que podamos avivar el don de Dios que está en nosotros por la imposición o por la palabra o por la obra de Cristo en cada uno de nosotros. Les bendigo en el nombre de Cristo Jesús y seguimos adelante preparándonos, sirviendo y produciendo frutos dignos de arrepentimiento. Muy buenas noches, muchas bendiciones. No se olviden el domingo llegar a la iglesia, a congregarse. Vamos a tener una palabra poderosa, una alabanza poderosa. No es activismo, sino que necesitamos estar los hermanos juntos. Porque David dice, Salmo 133, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Allí envía Dios bendición, envía salvación y envía vida eterna. Les amo en el amor de Cristo y nos vemos próximamente en otras enseñanzas y otros seminarios. Que la paz de Dios sea con cada uno de ustedes. Amén. Siendo en forma de Dios, vive toda la creación.